es un placer recibirlos acá en esta hora, en esta clase de Economía Solidaria. Y voy a dejar a, bueno, Magno Ortega, con el cual estamos hablando ahora, es expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, FREDEPA, le Front de Défense du Peuple de Ayacucho, y que hoy está trabajando los temas que vamos a ver desde la... Desde el Centro Nacional. Porque tiene un intérprete. Todavía no te da opción. Cuando ya te dé hables, ahí te paso la palabra para que puedas presentar a nuestros invitados, Henry Waller y Romerio Llanos. Muchas gracias, Anuc. Muy buenos días a todos los participantes de este evento. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Soy de la ciudad de Ayacucho. Somos tanto Romerio y Henry peruanos. Un país que netamente agrícola. Un pueblo, un Perú que ha aportado muchos conocimientos científicos, técnicos a la humanidad en nuestro pasado. Somos los peruanos los que hemos domesticado muchos productos que alimentan a la humanidad, como la papa, la quinoa, etc. Pero a pesar de ello, el Estado peruano, durante los 200 años de vida republicana que tenemos, ha abandonado el sector agro y más importancia ha dado a la importación de los alimentos, entre comillas, que no son alimentos para el pueblo peruano, siendo un país con diferentes pisos ecológicos para diferentes cultivos y un país con un pasado netamente agrícola. En estos últimos tiempos el Estado peruano ha hecho la política de traer alimentos de otros países. Magno. Pero el actual gobierno, de igual manera, ha hecho, está anunciando la segunda reforma agraria, pero que en la práctica no se ve ninguna medida para el sector agro. Miren, ha caído ya por cuarta vez la compra de la urea, cuando nosotros tenemos productos naturales, orgánicos, como el guano de isla, ¿no es cierto? También últimamente descubierto las bondades de las algas marinas fosilizadas, que son fertilizantes orgánicos. Entonces, sin mayores preámbulos, les voy a ceder la palabra a Henry. Magno, ¿puedes conectar tu video? ¿Sería posible? Bueno, no tengo los mecanismos, disculpen. Yo solo voy hacia este preámbulo para que Henry y Romerio puedan hacer la exposición con todos los el apoyo visual que requieren los asistentes, los alumnos a este evento. Un abrazo, éxitos, Anuc, agradecerte. Y vamos a dar el pase a Henry y a Romerio. Gracias, Magno. Bueno, buenos días con todos. Aquí en el Perú estamos recién empezando el día. Yo sé que allá en Francia ya están de tarde. Bueno, un saludo a todos. Gracias, Anuc, por esta oportunidad de darnos para compartir un poco algunas experiencias que tenemos. Espero que nos entiendan el español, el español peruano. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible
como para que nos entiendan. No sé, ustedes me dirán para poder empezar. Sí. Puede empezar, Henry. Ok, voy a compartir entonces en pantalla. Si puedes presentarte. ¿Aló? Si pudieras presentarte, por favor. Claro. Bueno, mi nombre es Henry Valer. Soy ingeniero agrícola de formación y también con una especialización en recursos hídricos. Tengo más de 20 años dedicados a la gestión de los recursos hídricos con mayor énfasis en la agricultura, específicamente en lo que es el riego, sobre todo en zonas andinas, en las partes altas del Perú, en la sierra, nosotros le decimos sierra, básicamente introduciendo algunas tecnologías que permiten hacer un uso eficiente del agua en el riego, ¿no? Bueno, es básicamente mi trayectoria está desarrollada en el medio rural. Los últimos años, preocupados por la pobreza en el sector agrario, básicamente de los pequeños productores, nosotros le llamamos agricultura familiar. Lo que hemos estado pretendiendo durante estos últimos 15 años es buscar de repente una alternativa de mejorar sus condiciones de producción, de tal manera que ellos puedan tener condiciones óptimas como para poder desarrollar de mejor manera su actividad agrícola, ¿no? En predios familiares, principalmente, ¿no? Por eso que nuestra propuesta es sobre agricultura familiar. ¿Ya puedo compartir, Anu, la presentación? Et il faut s'assurer aussi, c'est à lui de partager. Je crois que j'ai tout fait pour, mais au cas où. Il faut s'assurer que c'est en train de s'enregistrer aussi. Oui, ça on l'a entendu. C'est enregistré trop tôt d'ailleurs. Non, parce qu'ensuite ils veulent utiliser la vidéo pour aller dans les villages où ils travaillent. Donc, Parce qu'ils sont ouverts, mais ils parlent pas. Si pudieran, los que no hablan, si pudieran cerrar su micrófono, por favor. Bueno. Ok, ya podemos ver tu PowerPoint. Okay. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible. En realidad esta presentación es un poquito extensa, pero voy a hacerlo un poco voy a pasarlo un poco rápido. La propuesta que tenemos en esta ocasión, se llama agricultura integral familiar con ambientes protegidos y economía circular, ¿no? Es una propuesta para implementar lo que ahora se quiere hacer en el Perú, ¿no? Es la segunda reforma agraria, tal como lo estaba explicando Magno. Hay intenciones, pero todavía no hemos llegado a nada concreto, ¿no? Está pasando ya más de un año del gobierno y todavía no se está aterrizando, ¿no? Esta mesa. Si pudieran cerrar sus micrófonos, por favor, las personas que no toman la palabra. Sí, por favor, Magno, creo que lo tienes prendido tu audio.
si me permites, para poder... Tengo dificultad. Enseguida, por favor. Ok, voy a continuar. Estas imágenes lo que muestran es la situación actual de la agricultura de los pequeños productores, ¿no? De esa agricultura familiar que nosotros aquí en el Perú tenemos y que representan aproximadamente a 2.200.000 productores, ¿no? Cuya condición es de actividad de subsistencia y de actividad de autoconsumo. Estos 2.2 millones hacen un aproximado de más o menos 12 millones de habitantes, casi la tercera parte de la población peruana, lo que significa que es un sector a que hay que tener bastante consideración, ¿no? Porque es casi toda la tercera parte de la población peruana. Un poco abandonada, por no decirlo de otra manera, no solo por este gobierno, sino por casi todos los gobiernos, al menos desde que tengo uso de razón. Estas son las condiciones en las que viven estos productores, ¿no? Condiciones muy precarias, como pueden ver, las mujeres incluso en condiciones tan difíciles como la que vemos, y los ancianos inclusive desarrollan esta actividad para subsistir. Bueno, la actividad en estas condiciones es de alto riesgo de fracaso, ¿no? Por tres factores principales, ¿no? Uno, que es las inclemencias del clima, y creo que esto del clima lo estamos viviendo en todo el mundo. Las plagas y enfermedades que han tomado bastante resistencia, y la incertidumbre del mercado, ¿no? Sobre todo para estos pequeños productores, ¿no? La ley de la oferta y demanda pues no les permite a ellos tomar ningún tipo de injerencias, ningún tipo de decisiones, ¿no? Se ajustan a lo que les ofrecen. Bueno, en el Perú, desde la década de los 60, los 70, ha habido un movimiento fuerte de la población productora del campo a la ciudad, buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Porque la reforma agraria y otros fenómenos que se produjo en las zonas rurales hicieron que la población salga pues a buscar mejores condiciones de vida. Lamentablemente han tenido que establecerse en condiciones mucho más precarias de las que estaban antes, ¿no? Las imágenes nos dicen todo eso, ¿no? Los cerros son principalmente su punto de receptor, ¿no? Donde ellos desarrollan sus viviendas, ¿no? Ahora en los últimos 3 años ha sucedido un fenómeno muy grande a raíz de la pandemia, y la migración de la ciudad al campo ha empezado a darse con fuerza, dado que esta pandemia paralizó la economía y la gente en busca por lo menos de alimentos tuvo que regresar al campo. Lamentablemente regresar al campo significó pues encontrarse ya con poblaciones que ya estaban poseyendo sus terrenos, ¿no? Donde se ha generado también un conflicto, pero la solidaridad que hay en el pueblo peruano es que lo recepcionan, pero el pequeño terreno que ellos tenían lo comparten y se reduce pues por familia, ¿no? Entonces ese es un problema grande que se está produciendo en el Perú. Frente a este fenómeno, también nosotros lo vemos, ¿no? Como una oportunidad para el desarrollo rural. Teniendo en cuenta también de que en los últimos 20 años en el Perú ha surgido un desarrollo bastante espectacular con la agroexportación. Las economías poderosas del Perú han visto una oportunidad en la agroexportación, ¿no? Y han desarrollado esta actividad situándolo al Perú en varios productos como el primer productor a nivel mundial. Tal es el caso del espárrago, los arándanos, las paltas, por ejemplo, ya somos el segundo puesto a nivel mundial. Tenemos los mangos orgánicos, las mandarinas, los bananos orgánicos, están entre los primeros puestos a nivel mundial, ¿no? Y eso es un poco, llama la atención
de que un país tan contradictorio en su población esté surgiendo en esta actividad de la agroexportación. Frente a eso, nosotros pensamos de que, si bien es cierto la agroexportación, bienvenidos para el Perú, pero creemos que debe ser inclusivo, ¿no? Entonces, cuando digo inclusivo, pienso que también debe ser una oportunidad para darles a este sector de más de 2.200.000 productores que pueden ser parte de este fenómeno de la agroexportación. Pero para eso necesitamos desarrollar la agricultura familiar, modernizar la agricultura familiar, porque no están en condiciones de competir con los grandes, con los poderosos del Perú, pero sí tienen la oportunidad, porque el Perú es un paraíso en realidad. Tenemos ese privilegio de contar con una diversidad de microclimas, uno de los más ricos en biodiversidad a nivel mundial, pero que no lo estamos aprovechando de manera inclusiva, solamente le estamos favoreciendo a los poderosos. Nadie está en contra de los poderosos, pero sí creemos de que la agricultura familiar puede ser también beneficiaria de este proceso de desarrollo. Entonces, la oportunidad que estamos viendo nosotros en el desarrollo rural es introducir a estas familias productoras, a la agricultura familiar, en este fenómeno pues de la agroexportación y también de la seguridad alimentaria, ¿no? Porque eso es lo que primero debemos ver ante todo. Entonces, yo sé que la tecnología que voy a presentar es una tecnología que ya se ha desarrollado y ya se ha consolidado en muchos países, sobre todo en Europa y en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Y también en Asia. Son los ambientes protegidos, ¿no? Considerando los factores que les indicaba inicialmente de clima y enfermedades, plagas y enfermedades. Entonces, el Perú, si bien es cierto, tiene zonas muy importantes para hacer la agricultura, porque es un país agrícola, como lo dijo Magno. Sin embargo, tenemos también periodos de clima extremo, ¿no? Climas en la que las temperaturas pues bajan muy abajo y no favorecen el desarrollo de los cultivos. Y también tenemos temperaturas muy altas que de alguna forma u otra no permiten un buen desarrollo de los cultivos. Entonces, frente a esos extremos, es que instalar este tipo de ambientes permite manejar clima, controlar plagas y enfermedades y obviamente favorece al mercado, ¿no? Entonces, estos ambientes protegidos vienen acompañados también con otras tecnologías, como es la de hacer agricultura en forma vertical, es decir, la agricultura vertical. Aprovechar la unidad de área, porque las familias, las familias de agricultores o la agricultura familiar posee pequeñas áreas de terreno. Entonces, en esas pequeñas áreas de terreno lo que pretendemos es sacarle el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, ¿no? De tal manera que esto le permita hacer una agricultura rentable. Estas son las tecnologías que ya podemos observar en muchos lugares del mundo, pero que quisiéramos también que se incluya en el predio familiar, en la agricultura familiar de estos peruanos que necesitan tecnificar para poder competir, para hacerlo rentable, atractivo su actividad. Estas son fotografías que se desarrollan en muchos países, ¿no? Estas, por ejemplo, las he captado de unas experiencias en Asia, ¿no? En los países como Singapur, como Corea. Entonces, creo que esta misma tecnología se puede desarrollar aquí en la agricultura familiar en el Perú y probablemente en toda Latinoamérica. Estos son algunos ejemplos que he tomado de estos países que ya poseen pequeñas extensiones de terreno, pero que han visto la necesidad de desarrollar este tipo de tecnologías para poder abastecer de alimentos a sus poblaciones, ¿no? Este es el futuro de la agricultura vertical, la agricultura urbana,
en general es lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Probablemente Europa es una de las regiones del mundo que también ha desarrollado mucho la agricultura vertical. Regresando al caso peruano, esta propuesta que nosotros estamos planteando como un equipo técnico particular, privado, diría yo, de tratar de vender al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, es decir, a las municipalidades, para que lo promuevan y puedan capacitar e introducir estas tecnologías en las familias de agricultores del Perú, ¿no? Esta propuesta tiene 5 componentes básicos, ¿no? Obviamente pueden ser muchos más, pero para nosotros esta propuesta cuenta con 5 componentes. El primer componente son los ambientes protegidos, como pueden ver en la pantalla en el número 1. Otra área de pastos y forrajes, básicamente para asegurar la alimentación de los animales menores, ¿no? Por eso que el tercer componente es crianza de animales menores. Un cuarto componente son los biodigestores que nos van a permitir iniciar el proceso de economía circular, donde todos los insumos, todos los elementos residuales de los otros componentes no sean desperdiciados. Todo al contrario, lo que se pretende es reciclar y reusar en el proceso de la agricultura familiar, ¿no? Y un quinto componente es la lombricultura, porque consideramos de que también la lombricultura permite hacer un reciclado, un reuso de los elementos residuales que hay en el predio, ¿no? En los ambientes protegidos, y esto un poquito ya contando con algunos pilotos que hemos desarrollado en diferentes lugares del Perú, ¿no? Los ambientes protegidos que pueden ser invernaderos, que pueden ser casas mallas, pueden ser túneles, etcétera, etcétera, lo que nos permite justamente lo que les decía, ¿no? Controlar el clima, ¿no? El clima de afuera, hacer que dentro del ambiente se manejen condiciones óptimas para que los cultivos desarrollen libres de plagas y enfermedades y haciendo uso mínimo de agroquímicos artificiales, ¿no? La idea es orientarnos a la producción orgánica, la producción libre de productos químicos, ¿no? El área de pastos y forrajes, como les decía, nos permite justamente desarrollar este componente que es la crianza de animales. Básicamente en el Perú tenemos bastante afición, bastante costumbre de consumir estos cuyes, ¿no? Los cuyes son animales, son roedores muy, muy exquisitos en carne, los que han probado no me dejarán mentir, y son carnes de alto valor nutritivo. Igual con las gallinas, pero gallinas de postura libres de estrés, ¿no? Nosotros le decimos gallinas felices. Y los cerdos, como parte de estas crianzas, cuyo objetivo es producir los elementos residuales, ¿no? Es decir, el estiércol, la orina, que me van a servir de insumos para producir los sustratos que se requieren en la agricultura vertical. Porque esa agricultura vertical que les decía, la tenemos que desarrollar en forma vertical en esas pequeñas áreas que dispone la familia, ¿no? Los biodigestores son equipos desde lo más simple hasta lo más sofisticados. En el mercado uno puede escoger todo lo que esté a su alcance, pero el objetivo de estos biodigestores es descomponer, ¿no? El proceso de descomposición de los elementos residuales, la excreta, las orinas de los animales, y procesarlo de manera más rápida, porque el biodigestor precisamente tiene esa particularidad de acelerar el proceso de descomposición y obtener hasta 3 productos, ¿no? ¿Cuáles son esos productos que se pueden obtener en un predio familiar? Es el biol, que viene a ser el abono orgánico, igual que el compost o el biosol, y adicionalmente el gas, el biogás, que normalmente se produce en estos predios, pero que no lo estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Entonces, la idea es de que todas las familias tengan la oportunidad de contar con estos productos, que además
se pueden valorizar monetariamente, y eso sería también un incremento en sus ingresos económicos de las familias, ¿no? En la lombricultura sucede algo similar, ¿no? También existen hasta 3 productos que se pueden obtener haciendo uso de esos elementos residuales. Los ácidos húmicos, que también se pueden usar como fertilizantes orgánicos. El humus, que también es un abono, pero que nosotros lo estamos viendo con otros ojos, ¿no? Es decir, el humus lo queremos ver como un sustrato para hacer agricultura vertical, es decir, usar mangas en forma vertical a base de humus y la cáscara de arroz, por ejemplo, ¿no? Y el tercer producto son las lombrices, ¿no? Y las lombrices, para usarlo una parte en una siguiente campaña de lombricultura y el resto como alimento de las gallinas y también de los cuyes, porque los lombrices tienen alto contenido de proteínas, ¿no? Y es un alimento muy importante para las crianzas. Entonces, lo que pretendemos es que las crianzas usen en lo mínimo insumos importados, ¿no? Que sean insumos producidos dentro de la misma parcela. Entonces, aquí hablamos pues de lo que es la economía circular, es decir, la economía lineal que normalmente está operando en estas familias de productores, llevarlos hacia una economía circular para hacer uso de esos residuos que se producen en las parcelas, ¿no? En las parcelas familiares. Las parcelas en el Perú, lamentablemente, cada vez se va haciendo más pequeñas, ¿no? Las familias se reproducen y eso implica dividir el terreno entre los herederos. Entonces, eso hace que las parcelas sean cada vez más pequeñas y obviamente las condiciones para poder competir se hacen más difíciles. Entonces, estos sistemas de producción, ¿no? Estos equipos o estas tecnologías, lo que van a permitir es justamente hacer un uso óptimo de esa unidad de tierra o de suelo que tienen las familias. Algunos ejemplos que hemos podido desarrollar con apoyo de un crédito a través del gobierno de Apurímac. Esto se hizo en Apurímac, ¿no? Con la KfW de Alemania. Es implementar estos módulos pequeños, ¿no? De 200, 300, 400 metros cuadrados. Las instalaciones se hacen en 2 semanas, 3 semanas, exagerando. Y obviamente requiere todo un proceso de capacitación a las familias, ¿no? Las familias tienen que estar en el proceso de capacitación desde un inicio, desde el diseño incluso de la parcela misma, ¿no? Algunos ejemplos que quiero mostrarles de esto que se hizo, por ejemplo, en Abancay, en Apurímac, ¿no? Es, por ejemplo, la producción de las vainitas, de las judías que le dicen allá en Europa, ¿no? Vainitas que normalmente por metro cuadrado en campo abierto, en Abancay se produce más o menos en 2 kilos a 3 kilos, en el mejor de los casos, por campaña. Y por los climas que también son relativamente extremos, dependiendo de los meses, las vainitas en Abancay se pueden sacar hasta en 3 campañas en campo abierto. Sin embargo, en un ambiente protegido podemos producir todo el año y los rendimientos son brutales. En los ambientes protegidos, trabajando con tecnología y con técnicas, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de obtener hasta 30 kilos por metro cuadrado, lo que significa pues un rendimiento superior a lo que se desarrolla en campo abierto bajo el sistema tradicional que ellos tienen. Entonces, si ven los resultados en un año, ¿no? En un ambiente abierto, la producción es de 7.5 kilos por año, por metro cuadrado, versus 99 kilos en un ambiente protegido durante todo un año. Entonces, las diferencias son brutales, ¿no? Si valorizamos monetariamente por metro cuadrado, estamos hablando de 30 soles en condiciones tradicionales, y con estos sistemas estamos hablando de 396 soles, ¿no? O sea, más o menos un sol, la equivalencia más o menos con el dólar es que casi 4 soles equivalen a $1, ¿no? Igual con los tomates, ¿no? Los tomates orgánicos, lo que nos ha permitido también es mostrar a las familias de que
En campo abierto pueden sacar una sola campaña al año. Sin embargo, en un ambiente protegido se pueden sacar hasta 3 campañas, ¿no? Bien, si ven ustedes el cuadro, las diferencias son brutales, ¿no? Entonces, creo que este tipo de tecnologías, ¿no? Lo podemos repetir en pepinos, lo podemos ver en los sistemas hidropónicos también, que es otra de las propuestas que se están planteando, ¿no? De tal manera que las familias puedan tomar esa decisión de optar por estas tecnologías, ¿no? La espirulina, si bien es cierto, también es parte de este proceso porque nos permite con doble propósito, ¿no? Usar como alimento complementario y suplementario. Y además, la espirulina lo que me va a permitir es ser un insumo para la preparación de los alimentos de los animales. Sí, los animales también pueden consumir sus alimentos a base de espirulina. ¿Y qué se pretende con esto? La espirulina, para quienes no conocen, la espirulina es una cianobacteria, es una alga primitiva que tiene está compuesto por proteínas hasta un 70%, tiene minerales, tiene sales, tiene todos los elementos los que el hombre necesita, y obviamente los animales también. Entonces, lo que se pretende es incorporarle a la dieta de las familias para mejorar su nutrición, su alimentación, eliminar la desnutrición, ¿no? Y además incorporarlo como un insumo producido en la parcela para reducir los costos de producción en las crianzas de los animales menores, ¿no? Aquí en el Perú ya se tiene experiencias en gallinas para producir huevos. Entonces, estos huevos, por ejemplo, en la avícola La Calera, acá al sur de Lima, en Chincha, están produciendo huevos de gallinas que se alimentan a base de espirulina. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Es que estos huevos son de mejor calidad y estos huevos son de exportación. La Calera está exportando estos huevos a Alemania, pero procesados, es decir, huevos en polvo. Entonces, creo que esta experiencia nos muestra la posibilidad de que las familias, la agricultura familiar también puede desarrollar este tipo de producción y en forma asociativa con otras familias poder generar volúmenes de producción para poder incorporarlos en la agroexportación, ¿no? Que es lo que les decía en un principio. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas de producción, ¿no? Primero, que controlas plagas y enfermedades, reduciendo los riesgos, ¿no? Controlas clima, programas la siembra y cosecha según fluctúe precios del mercado. Los rendimientos, pues, son hasta 10 veces más de lo que se realiza en campo abierto. Los productos son de mejor calidad, libres de tóxicos, son productos de alta rentabilidad, productos de exportación, y las condiciones de trabajo para estas personas, para estas familias, es que les permiten, pues, no exponerse a las inclemencias del clima, ¿no? Por decir, si está lloviendo afuera, dentro del ambiente protegido, ellos tranquilamente pueden seguir desarrollando sus actividades. Si está haciendo una helada o si está cayendo nieve, igual adentro pueden ellos seguir trabajando sin dificultad alguna. Y también se puede automatizar. Es decir, en ambientes pequeños, las familias pueden automatizar y pueden manejar todos su sistema de riego, su sistema de fertilización, incluso manipulándolo desde los celulares, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos de que la modernización también tiene que ser inclusivo con estas familias, ¿no? Porque estas familias muchas veces no acceden a la tecnología, a este tipo de beneficios que tenemos todos, ¿no? Entonces, mira los resultados que se podrían obtener, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Las inversiones iniciales son altas y requiere personal capacitado, pero para eso
está el Estado en sus diferentes gobiernos, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, que tienen que promover este tipo de tecnologías para beneficio de las familias. Algunas experiencias en el mundo, ¿no? Esto creo que en Europa no me dejarán mentir, pero hay países que han desarrollado de manera increíble este tipo de tecnologías. Acá muestro algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en México hay una corriente fuerte de desarrollar este tipo de tecnologías. Los resultados que están obteniendo son muy buenos, ¿no? Sí, pero yo tengo un poco. Hay una voz que no me deja hablar. Tendría que consultar eso. Probablemente se queda con la herida. No, pero no todo. ¿Pero mi hijo? ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿Ya próximo cita ya pasó el mes? No, ¿Tiene para la otra vez? No. Bueno, el caso de México, por ejemplo, es un caso a resaltar porque aquí se ha desarrollado y sigue en proceso de crecimiento la introducción de estas tecnologías, ¿no? E inclusive a nivel familiar. Entonces, esto lo que ha permitido es, en México es incrementar las exportaciones con productos que se están desarrollando en estos sistemas, ¿no? En Europa, pues creo que al igual que Francia, probablemente los Países Bajos es uno de los países que ha desarrollado mucho esta tecnología y nadie dejará mentir que efectivamente la agricultura en un país tan chiquito como Holanda es probablemente uno de los países con mayor rendimiento en muchos cultivos, ¿no? Como es el caso del tomate. España, esta zona de Almería, por ejemplo, hace 30, 40 años, España, en esta zona probablemente había una población muy pobre, extremadamente pobre, pero desde que se introdujo estas tecnologías como agricultura familiar, porque aquí en Almería el promedio por familia es de 1 hectárea aproximadamente, entonces aquí se desarrolla, uno ve desde arriba un campo blanco y sin embargo abajo estamos viendo todo verde, ¿no? Aquí en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, en la zona norte de Arica, están introduciendo esta tecnología con buenos resultados, ¿no? Haciendo un uso eficiente del recurso hídrico. En Ecuador, entró en el auditorio, hay unos compañeros ecuatorianos, ellos no me dejarán mentir de que en Ecuador han introducido estos sistemas de producción principalmente en flores. Y estas flores son de exportación. En el Perú, por ejemplo, del total de flores que hay en el mercado peruano, el 80% son flores provenientes de Ecuador. Es algo que despierta y hace reflexionar al peruano, pero dice, oye, imagínate que desde Ecuador nos están trayendo flores, ¿por qué no desarrollar también estas tecnologías acá en el Perú, no? Entonces, esa es más o menos la idea de esta propuesta, despertar un poco también el deseo de hacer un poco de negocios también con estos sistemas, ¿no? Mejorando las condiciones de la economía familiar. Nosotros como equipo hemos desarrollado algunos módulos, ¿no? Como estas casas maya, por ejemplo, acá al sur de Lima, en Cañete. Hemos trabajado con estos ambientes con resultados increíbles, por ejemplo, en el pepino holandés, ¿no? Pepinos que desde la plantación, ¿no? Desde el trasplante hasta la cosecha, no pasan de un mes, ¿no? Con productos pues que llegan a medir incluso hasta más de 35 centímetros de largo, ¿no? Entonces, esto nos permite justamente mostrar a estos productores que sí se puede hacer agricultura con estos sistemas de manera muy rentable, ¿no? Estas son algunas fotografías de esta experiencia en Cañete. Este otro módulo es en Abancay, en Apurímac, ¿no? Al costado de Ayacucho, donde hemos instalado este módulo precisamente para mostrarle a la población los beneficios que ofrece este tipo de sistemas, ¿no? Hemos logrado producir
tomates, vainitas, pepinos, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es que esto se adopte en las familias para que ellos puedan desarrollar esta tecnología en beneficio de sus economías, ¿no? En Huánuco hemos trabajado con el aguaimanto. Este producto es el aguaimanto, no sé si lo conocen con ese nombre allá en Francia. Nosotros acá le decimos aguaimanto. Es una familia de los tomates, pero tiene la particularidad de acá lo vemos como una fruta, ¿no? Y son frutas que muy requeridos para la exportación, ¿no? Tengo un amigo en Huánuco, en Ambo, que produce este aguaimanto, ¿no? Ya con sistemas bastante mejorados dentro de ambiente protegido, y estamos sacando hasta 180 toneladas por hectárea al año, ¿no? Arbustos que ahora miden más de 4 metros de altura. Entonces, eso nos permite, pues, hacer comparaciones de lo que se produce afuera y de lo que se puede producir dentro de un ambiente, ¿no? Afuera soportan las condiciones del clima y adentro desarrollan en condiciones óptimas, porque eso se controla, ¿no? Esa es la ventaja de estos sistemas de producción. Y en las agriculturas familiares, justamente en pequeñas áreas, lo que les permite es ser parte, pues, de este proceso de producción para incorporarse en la agroexportación a través de la asociatividad, que es uno de los enfoques que se le tiene que dar en esta propuesta que estamos presentando, ¿no? En el Perú hay un acuerdo nacional donde se trabajan más o menos 35 políticas de Estado, de los cuales 22 políticas de Estado se cumplen con este tipo de tecnologías, ¿no? La seguridad alimentaria, la democracia, la competitividad del país, sacar el uso eficiente de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, todo eso se responde a estas políticas que exige el Acuerdo Nacional. Y esta propuesta precisamente cumple 22 políticas de Estado que se tienen en este Acuerdo Nacional. Estas son algunas fotografías, ¿no?, de lo que tenemos nosotros en estos módulos que venimos trabajando, ¿no? Estas son fotos de hace poco, ¿no? Y eso es lo que estoy queriendo compartir con ustedes, y gracias por la oportunidad Anud, que me han dado para si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, vamos a las preguntas. No, yo quería mencionar otra vez las condiciones. Pues, yo tengo una pregunta. Yo quisiera nuevamente ver las condiciones para el desarrollo de la producción protegida. No la alcancé a ver muy bien. ¿Me podrías repetir la pregunta? No te copié muy bien. Las condiciones para el desarrollo de la producción protegida. Si me podrías volver a repetir, por favor. ¿Quieres que lo presente la diapositiva, dices, no? Sí, por favor. A ver, déjame ver esto, por favor. Disculpa, no lo ubico ahorita. Déjame ver. Es ahí. Yo creo que es ahí. Estas. Estas son las condiciones. Sí, efectivamente. Aún siendo pequeñas las instalaciones que se plantea, por ejemplo, de todas maneras implica una inversión relativamente alta para el productor familiar. Por ejemplo, hacer una instalación de 100 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados tiene un costo que muchas veces las familias no tienen los recursos para financiar, ¿no? Por ejemplo, un ambiente de 100 metros cuadrados, de 120 metros cuadrados, que es lo que normalmente manejamos, está alrededor de unos 10.000 soles, ¿no? Más o menos un poco más de 2.000 euros. Entonces, eso, por ejemplo,
debería ser un financiamiento que el gobierno central o el gobierno regional, a través de las cajas municipales, a través de las cooperativas, la tengan que dar a las familias, ¿no? Porque estas familias necesitan esa inyección para poder adaptar y adoptar estas tecnologías. Estas tecnologías definitivamente la van a aplicar en una parte de sus parcelas, no necesariamente en toda la parcela. Ellos van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, pero de todas maneras, que se le tiene que dar la oportunidad en un pedazo de su parcela, porque no se requiere mucho espacio para poder introducir estas tecnologías. Ya va a depender de ellos más adelante si la van a tener que expandir, si la van a hacer mucho más amplios, pero eso va a estar en función del proceso que ellos van a tener que seguir. Muchos probablemente se van a frustrar en el camino, porque al menos en países como el nuestro, como el Perú, el acompañamiento es necesario. Y muchas veces ese acompañamiento tiene que ser financiado también por los gobiernos del Estado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una propuesta que tiene que convertirse en política de Estado. Ya cuando esté aceptado como política de Estado, obviamente esto se va a continuar. Entonces, es ahí a donde nosotros apuntamos, generar esa conciencia en el sector público y también en las financieras, ¿no? Porque también esto se puede trabajar como una inversión privada, pero que debe ser con facilidades de acceso al financiamiento. Yo tengo otra pregunta. Sí, sí, los escucho. ¿Qué tan dispuesto está el gobierno actualmente para esos proyectos, para incentivar esos proyectos, para financiar esos proyectos? Ahí es donde nosotros estamos batallando, ¿ya? Estamos trabajando bastante, puesto que en general la agricultura, desde el Estado, ¿no? La agricultura desde el Estado está bastante abandonada, ¿no? Si la agricultura en el Perú se ha desarrollado de manera increíble, sobre todo en el sector de agroexportación, es por la inversión privada, ¿no? Somos primeros puestos en muchos productos, como ya les había indicado, pero eso es por el esfuerzo que han hecho los inversionistas privados, pues porque tienen el acceso al crédito, porque tienen las condiciones, y lo que nosotros justamente queremos es que el Estado promueva este tipo de tecnologías para que el sector grande de los más de 2 millones de productores tengan la oportunidad de incorporar estas tecnologías en sus predios para fomentar la asociatividad y de manera asociativa introducir algunos cultivos en el mercado. Entonces, debería ser prioridad del Estado, sobre todo desde el Ministerio de Agricultura y de otros ministerios, porque este tema de la producción limpia, la producción orgánica, también obedece a un tema de salud. Ustedes en Europa, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, priorizan mucho la salud desde un principio, ¿no? Que es una alimentación limpia, sana, controlada, regulada. Nosotros en países en desarrollo, como el Perú y muchos países de Latinoamérica, todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces, sin embargo, no estamos lejos de hacerlo, porque ya antes de la revolución verde, nosotros en el Perú teníamos una agricultura limpia, ¿no? Nosotros, más nos lo dijo, el Perú siempre ha sido, y no el Perú, sino el Tahuantinsuyo, ¿no? Los pre-incas y los incas ya manejaban un sistema muy desarrollado de la agricultura. No por eso tenemos, pues, como muestras Machu Picchu, Choquequirao, y muchos andenes que hay en el Perú donde se manejaba una agricultura de mucha tecnología, ¿no? Entonces, eso lo hemos perdido, desgraciadamente, pero tenemos todavía la oportunidad de poder recuperar todo ese conocimiento e incorporarlo con las tecnologías que hay en el mundo y que funcionan bastante bien. Entonces,
es una obligación, desde mi punto de vista, que los gobiernos locales, regionales y nacional tengan la obligación de poder inyectar tecnología en los predios familiares de estos más de 2 millones de productores. Si eso se logra, ¿no?, estaríamos haciendo la segunda reforma agraria que tanto se espera, ¿no? Es una reforma, pero con modernización y tecnificación de los predios familiares para hacer una agricultura competitiva, para hacer una agricultura rentable y para hacer una agricultura sobre todo limpia, ¿no? Porque todos tenemos derecho a alimentarnos sanamente, ¿no? Eso es lo que buscamos con esta propuesta. Tengo una pregunta, porque dijiste al inicio, justamente, bueno, está ligada a la pregunta de Fernando, tratamos de vender, ¿no? Dijiste, tratamos de vender esta propuesta. Entonces, sí, quería saber dónde lo intentaron. Mira, yo les voy a mostrar algunas fotos, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí, un segundito. Yo ya hemos trabajado algunas experiencias. Aquí, por ejemplo, esta foto, ustedes pueden ver acá al señor que está agachado, ¿ya? Este módulo que tenemos al sur de Lima, en Cañete, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, la visita del alcalde de Zorritos, que es un distrito, es una provincia de Tumbes, el norte, ¿no? El departamento que está al norte, en frontera con Ecuador. Entonces, él, por ejemplo, ha visto las condiciones de este sistema y ha decidido desarrollar este proyecto en localidades de su jurisdicción, allá en el norte del Perú. Incluso yo les decía a ellos, ¿no? Oye, ustedes están bien cerquita a Ecuador, y en Ecuador tienen todo un conjunto de experiencias que han desarrollado los vecinos de Ecuador con esta tecnología. Entonces, para ustedes resultaría mucho más fácil hacer pasantías al norte, a Ecuador, para poder ver toda esta experiencia, ¿no? Y replicarlos aquí en Tumbes, ¿no? Entonces, esta es una de los ejemplos que quiero mostrar. El otro que tengo es este de acá. Aquí por ejemplo, es en Abancay, en Apurímac, ¿no? Aquí vemos a un grupo de pasantes, de visitantes, son autoridades de la zona, ¿no? Funcionarios. Este señor de sombrero, por ejemplo, es el presidente de la Junta de Usuarios de Agua, de Riego. Entonces, él, por ejemplo, ha visto y se ha llevado la sorpresa de ver tomates que miden más de 3 metros de altura, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, pucha, tener en una planta más de 10, más de 15 kilos resulta rentable para cualquier productor, ¿no? Entonces, este tipo de pilotos lo que a nosotros nos permite es vender o sea, en situ, o sea, para que la gente pueda ver, porque no es muy fácil convencer al peruano mostrándoles fotografías. Al peruano hay que hacerlo ver con sus propios ojos, y ellos solo así, esa es la idiosincrasia del peruano y creo del latinoamericano en general, ver para creer, como se dice, ¿no? Entonces ellos cuando ya ven esto, muchos de estos han empezado ya a desarrollar de manera personal, con pequeñas instalaciones, ¿no? Y ya se está dando, ¿no? Si bien es cierto, requieren más inyección, pero pues hay bastante voluntad de manera personal de muchos de ellos, ¿no? Hemos visto también el ejemplo de Huánuco. Acá, por ejemplo, estas fotos son reales. Aquí, por ejemplo, hemos trabajado con el Aguaymanto. Es un fundo de más de 1.500 hectáreas, donde una parte de esas áreas lo destina a la producción de aguaymanto. Ellos procesan diario 7 toneladas de aguaymanto. Procesan porque deshidratan una gran parte de la producción diaria, y los que tienen un calibre mayor al que se requiere para las pasas, porque estos productos deshidratados nosotros le decimos pasas, lo que queda como descarte
en lugar de botarlo, nosotros en esta experiencia producimos el jarabe de aguaimanto. Entonces, las exportaciones que se están haciendo actualmente desde Huánuco, desde Ambo específicamente, hacia Canadá y hacia Alemania, es en 2 presentaciones, en pasas y en jarabe. Todo orgánico, todo orgánico, porque es uno de las exigencias que hace Canadá y Alemania, de que se les envíe productos completamente orgánicos. Entonces, ellos, por ejemplo, en campo abierto tenían una producción más o menos de 30 a 35 toneladas por hectárea al año, pero bajo condiciones protegidas, como les decía hace un rato, en Huánuco están obteniendo 180 toneladas por hectárea por año. Es decir, 3 por 6 veces la producción del campo abierto, ¿no? A pesar de que en campo abierto, en este fondo se utilizaba toda la tecnología de punta, ¿no? Riego por goteo, tutorado, fertilización orgánica, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esta experiencia en Huánuco es que el principal productor de este grupo ha fomentado la asociatividad de 62 productores. O sea, en este grupo hay 62 productores de pequeñas áreas, obviamente, y todos le proveen a Luis Alba. Luis Alba es la persona que promovió este grupo, y entre todos diario juntan 7 toneladas y 7 toneladas procesan. Ahora, Canadá, por ejemplo, le dice, oye, yo quiero que dupliques tu producción. Entonces, ahí recién surge pues la necesidad de introducir tecnologías, y es por ahí que empezamos a trabajar con estos ambientes protegidos. Contándoles un poquito la experiencia de Huánuco, es que el primer año no nos fue bien, pues las condiciones de los invernaderos no eran los mejores. Recién en el segundo y tercer año hemos podido obtener los resultados. Entonces, ahora estamos mejorando ya no solo los ambientes protegidos, sino también toda la tecnología de producción, de riego y de tutorado, ¿no? Porque hacer que las plantas crezcan más de 3 metros requiere pues un manejo intensivo y un acompañamiento permanente, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, y para nosotros Huánuco es un ejemplo, ¿no? Henry, yo quería saber, considerando los niveles de desnutrición crónica que en el Perú, considerando los niveles de anemia infantil, yo quería saber qué parte de esta producción va a la exportación y qué parte de esta producción va a las familias para su autoconsumo y para la seguridad alimentaria de los peruanos. Sí, yo rompí un poco ese paradigma de que la seguridad alimentaria tiene un concepto un poco sesgado, al menos en ese círculo de profesionales que hay en el Perú, metidos en el tema de seguridad alimentaria. Acá en el Perú creen que seguridad alimentaria es que dentro de un mismo predio se produzcan todos los productos, ¿no? Y eso no es totalmente cierto, porque la seguridad alimentaria la puede tener un productor minero, ¿no? Porque un productor minero genera recursos económicos para su familia, entonces la economía de esa familia puede financiar la adquisición de alimentos. Entonces la seguridad alimentaria es por generar recursos económicos en la familia, y con esos recursos poder dar la seguridad alimentaria. Entonces, esta propuesta, en realidad, yo les dije desde un principio de que es un proceso de implementar en pequeñas áreas, ¿no? Orientando, por ejemplo, identificando algunos cultivos que tengan mercado. El aguaimanto, por ejemplo, resultó por ser un cultivo que tiene mercado, ¿no? Hay bastante demanda, sobre todo los aguaimantos de producción orgánica. Entonces, estas familias utilizan parte de sus áreas para desarrollar, por ejemplo, la producción de aguaimantos. Eso no impide a que puedan seguir haciendo de manera tradicional sus otras actividades propias de sus ancestros, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta propuesta es orientar al mercado un producto que les genere recursos económicos.
Yo les pongo el caso del aguaimanto, puede ser la fresa, puede ser la lechuga, puede ser la vainita, puede ser el choclo, puede ser cualquier otro cultivo que tenga mercado. Entonces, especializar a una familia en un cultivo o dos cultivos que puedan colocarlos al mercado a través de una asociatividad, es un avance grande que se va a dar. Entonces, la identificación de esos cultivos va a depender a qué mercados lo vamos a colocar. Si la idea es que la gente crea conciencia de qué tipo de alimento está consumiendo, obviamente con el tiempo va a tener preferencia a consumir estos productos porque saben y la garantía con la que se produce, ¿no? Porque actualmente en el Perú, y eso lo sabe casi todo el mundo, estamos consumiendo productos de dudosa procedencia. Uno no sabe de dónde, pero yo allá en Cañete, aquí está a 1 hora de Lima, yo con mis propios ojos he podido ver que casi todos los cultivos se utilizan semanalmente aplicaciones de agroquímicos para combatir las plagas y enfermedades. Si no aplican esos químicos, pues estas cosechas se pierden. Entonces, el productor lo que hace aquí es asegurar la cosecha de su campaña para poder recuperar su inversión y tener ganancias. Pero ¿a costa de qué? De la salud de quienes lo consumen, ¿no? Estos productos. Entonces, estos productos, cuando quieren someterlo a la exportación, obviamente son rechazados porque no cumplen con la calidad que exige la exportación. Entonces, ahí empieza el problema. Pero quienes consumen estos productos somos nosotros, los peruanos, sobre todo aquellos peruanos que no valoran su salud, ¿no? Aquí en el Perú, lamentablemente, el sistema de salud es de curación, ¿no? No es preventivo como la tienen ustedes en Europa, en Norteamérica. Ese es el tema que nosotros también queremos generar conciencia a través de, o sea, es un proyecto que involucra también al sector salud, precisamente por el tema de la calidad de alimento que se consume. Sí, pero los productos destinados a la exportación son muy caros para los peruanos. El arándano es muy caro, el espárrago es muy caro, la concha de abanico, la mayoría de peruanos no comen concha de abanico. Exactamente, precisamente ¿por qué? Porque justamente las producciones son muy reducidas. Obviamente cuando la oferta es menos que la demanda, obviamente los productos se disparan y obviamente para la gente de pocas economías no le permite acceder a estos productos. Pero imagínate, ya que has hecho uso del ejemplo del arándano. El arándano hace 5 años atrás, o quizás un poquito más, unos 8 o 10 años atrás, era inaccesible para cualquier consumidor peruano. Era imposible comprarse un kilo. El kilo estaba alrededor de 40 soles, 50 soles. Hoy en día el arándano, porque se ha masificado la producción, ¿no? Seguimos manteniendo la exportación, pero el arándano hoy en día lo puedes encontrar desde 7, 8, 9 soles el kilo en los mercados de Lima y de las otras ciudades. Entonces, hoy en día, el consumidor común y corriente en el Perú tiene acceso, por ejemplo, al arándano, a la fresa y a otros cultivos que antes no lo podía hacer. Entonces, este sistema de producción, por eso les decía, la agroexportación, si bien cierto beneficia a los grandes productores, a los poderosos, también puede beneficiar a los pequeños productores, porque estos productores, cuando tengan los recursos, van a poder acceder a cualquier producto que el Perú tiene, ¿no? Yo tengo una el Perú, por ejemplo, en el caso del espárrago, ¿no? El espárrago antes era inaccesible, pero hoy en día lo encuentras en cualquier mercado del Perú. ¿Por qué? Porque hay una producción masiva que también gran parte de los volúmenes que no son para exportación quedan como segunda o tercera, pero que ya es accesible a las poblaciones de economías. Sí. Justamente con el tema de los productos, ¿ustedes cómo manejan los estándares en el uso de los pesticidas para diferenciarse del otro mercado? Mira, aquí dentro de estos ambientes y en la propuesta que nosotros estamos manejando, ¿no? Cuando hablamos de ambientes protegidos, su nombre propiamente lo dice, ¿no? Protege de las plagas y enfermedades. Es decir,
la incidencia de plagas y enfermedades dentro de estos ambientes protegidos va a ser mínimo, y va a ser controlable, pues porque como es una agricultura intensiva, el agricultor va a estar a diario dentro de estos ambientes y obviamente a una simple percepción de alguna plaga, esto se puede controlar inmediatamente. Entonces, la agricultura orgánica, por ejemplo, también permite el uso de algunos químicos hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto nivel. No como lo que sucede pues, en el común, ¿no? En la agricultura convencional, el uso es irracional de agroquímicos, como les decía, por asegurar la campaña, por asegurar la cosecha, para recuperar sus inversiones y tener las ganancias correspondientes. Nosotros con esta propuesta lo que estamos planteando es el uso, por ejemplo, ¿por qué los otros componentes? ¿Por qué los pastos y forrajes? ¿Por qué las crianzas? ¿Por qué el biodigestor? ¿Por qué la lombricultura? Porque queremos hacer una economía circular, no queremos desperdiciar nada, que todo se recicla y se reusa, se valoriza monetariamente cada uno de estos elementos residuales y con beneficios, ¿no? Para hacer agricultura vertical, para hacer el ejemplo, por ejemplo, de la agricultura vertical con las lechugas, ¿no? En lugar de hacerlo en suelo, vamos a hacerlo en sustrato. En un metro cuadrado de suelo, nosotros estamos produciendo, de repente, en el mejor de los casos, hasta 20 lechugas por metro cuadrado. Pero en sistemas verticales y bajo estas condiciones protegidas, nosotros podemos tener hasta más de 100 lechugas por metro cuadrado, ¿no? Y los resultados que se obtienen de las lechugas. Una lechuga en campo abierto allá en Abancay demora 3 meses en su ciclo de desarrollo, pero en estos sistemas protegidos, en 3 semanas ya se puede llevar al mercado. Entonces, nosotros podemos convertirle a una familia que se especialice en lechugas y tenga mensualmente sus ingresos trabajando exclusivamente en lechugas. A otra familia en tomates, a otra familia en aguaimantos, a otra familia en fresas, en un área pequeña. No se necesita mucho, ¿no? Por lo menos para empezar un proceso de desarrollo de la agricultura familiar. Un poquito, quizás de repente. Yo siempre tomo el ejemplo de Japón. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón, y la agricultura familiar que existe en Japón es una agricultura con altos ingresos y sus áreas de producción son pequeñas, ¿no? Invernaderos, además de que Japón tiene pues los climas extremos, ¿no? Hay meses en los que no se puede hacer nada, pero bajo estas condiciones de invernadero sí se puede trabajar y los productos en Japón pues son carísimos. Entonces, esta agricultura familiar en Japón sí es altamente rentable. Entonces, yo digo, ese mismo ejemplo lo podemos hacer allá en muchos lugares del Perú. ¿Por qué? Porque además en el Perú no tenemos esos climas tan extremos que hay, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa y en Asia. En el Perú tenemos, ya les dije, somos privilegiados, ¿no? Para mí el Perú es un paraíso que su población todavía no sabe no sabe aprovechar lo que tiene, ¿no? Pero creo que nosotros quienes estamos abocados en este proceso tenemos la obligación de hacer conocer a nuestros agricultores que sí se puede hacer una agricultura altamente rentable, ¿no? Entonces, está principalmente destinado al sector exportador. No solamente exportador, sino acá dentro del mismo Perú. El porcentaje. Claro, si fomentamos la asociatividad, ¿ya? Si fomentamos así como el aguaimanto en Huánuco, a mí me gustaría, por ejemplo, que en Abancay nos dediquemos a la producción, por ejemplo, de tomate para procesarlo, industrializarlo, hacer la pasta de tomate para bombardearlo a Chile, a Australia, a Nueva Zelanda, que requieren mucha pasta de tomate. Entonces, pero para lograr eso necesitamos volúmenes de producción. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. No, por nuestro lado no hay. Fernando, sí. Y solamente para complementar, ¿no? Dado que el auditorio que tenemos ahora, todos los que están ustedes ahí presentes, sé que están estudiando el comercio internacional, este tema
a mí me apasiona mucho porque sí sé que esto va a ser de mucha utilidad para tenerlo dentro de sus consideraciones, ¿no? Este tipo de hacer comercio internacional con estos productos desde estos países que pueden tranquilamente desarrollar estos productos y llevarlo pues a estos países que demandan este tipo de cultivos, ¿no? De estos productos limpios, sanos, ¿no? Fernando tiene una pregunta. Sí, yo quisiera saber de qué forma se puede garantizar los ingresos a las familias de cada mes. Si bien es cierto, hay muchas maneras, ¿no? Una de las formas de poder asegurar el ingreso de estos ingresos a estas familias, yo lo pongo el ejemplo de Huánuco, ¿no? El Lucho Alba ya en Ambo, lo que hace es, ya existe todo un mecanismo de producción y acopio, ¿no? Producción y acopio. Entonces ya ese mecanismo ya se ha institucionalizado, ¿no? De tal manera que los productores cosechan y trasladan su producto a la planta procesadora que lo tiene Lucho. No les digo que todos los días procesan 7 toneladas, o sea, este mecanismo de retorno de la producción, ¿no? En monedas, se hace a través de Lucho, ¿no? Entonces, la idea es que esto se replique en muchos lugares y con otros productos también. El aguaimanto no ha cubierto todavía su demanda. Lamentablemente esto requiere más trabajo. Yo tengo un amigo francés en Cusco que me está invitando pues a formar un grupo de productores tipo Huánuco en Abancay, de tal manera que él quiere ser el que lo procese porque él ya tiene una planta procesadora en Anta, que está muy cerquita a Cusco, y me dice, pues yo no quiero 7 toneladas diarias, pero con 3 toneladas quiero empezar y con aguaimanto, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de hacer esto. Entonces, lo que está faltando un poquito es que se promueva este tipo de tecnologías, pero desde el Estado. El Estado tiene que cumplir ese rol, ¿no? Porque nosotros como privados, si bien es cierto, somos investigadores, no somos inversionistas. Lo que estamos haciendo es un poquito despertar un poco, abrir los ojos de los productores, decirles que existen tecnologías que les puede permitir mejorar sus condiciones de producción, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Henry. No, gracias a ustedes. No sé si hay preguntas dentro del público virtual, remoto. O pasamos ya a Romero. Romero. Henry, tal vez volvamos después de la ponencia de... il faut lui donner le micro a Romero. Aló. Hola. Hola. Vente acá, coma. Lo escuchamos, Romero. ¿Cómo pues? Compartir, ¿cómo salgo, verdad? No, ¿quién te ha dicho? No, pero... Cierre. No, pero validar, porque sí. Compartir pantalla. El verdecito. No hay que a côté, pardon. Split. Ya. Amplía. Está listo. Ya. Acá, fíjate. Romerio, se te escucha, Romerio. Ah, ya, bueno, buenos días. Buenos días.
me estaba dando sueño, bueno, soy Romerio Llanos Flores, gerente de Agroalgas. Vengo cultivando la revolución ecológica en la agricultura con un abono 100% orgánico que se puede usar como fertilizante, como insecticida y como abono foliar. Toda vez que trabajo en la reconversión del agro de lo convencional a producción orgánica para poder producir alimentos con alto grado de nutritivo que necesita nuestro cuerpo. Para prevenir, primero trabajar en la prevención, segundo, bajar el índice de la anemia, la desnutrición y asimismo el calentamiento global. Toda vez que a veces esperamos que los cambios deben venir de arriba hacia abajo, esa es una gran farsa. Todos los cambios van de abajo hacia arriba. Pongo un ejemplo, ¿cómo una persona techa su casa? Primero techa su casa, después pone las columnas, o primero pone las bases, después techa su casa. Entonces, todos los cambios, todas las transformaciones tienen que ser de abajo hacia arriba. Nunca esperar que una persona que eliges que va a hacer los grandes cambios por nosotros. Es en ese sentido que voy a exponer del producto que yo promuevo, el uso del producto que se llama diatomita, que son de algas marinas fosilizadas. Como les indicaba, decía, Agroalgas promueve el impulso del desarrollo de la producción orgánica como una de las alternativas en la superación de la pobreza, la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente. Para tal fin, Agroalgas promueve el uso de diatomita, derivado de algas marinas fosilizadas como fertilizante orgánico que contiene los minerales como macro y micronutrientes que son indispensables en el desarrollo de las plantas y frutos, logrando obtener alimentos saludables, limpios, de mayor calidad nutritiva, sin presencia de pesticidas químicos. Ese es el que promueve, el que hace Agroalgas. Ya en el camino, vengo trabajando del año 2018 en la agricultura. ¿Qué cosa es la diatomita? La diatomita es derivado de algas marinas fosilizadas, que contiene proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos, y más de 40 oligoelementos. En la agricultura se usa como fertilizante orgánico, ecológico y bioestimulante, por su gran aporte de minerales macro y micronutrientes, elementos indispensables para el desarrollo de las plantas y frutos. Es un producto natural 100% orgánico, inocuo, bioagradable, que no produce residuos tóxicos, toda vez que se extrae de yacimientos de algas marinas fosilizadas en su estado natural. ¿Cuáles son los minerales que contiene? Contiene los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos silicio, tiene 66.80%. Nitrógeno tiene 334.52 miligramos por kilogramo. Fósforo tiene 0.0194%. Potasio tiene 6.64%. Calcio tiene 3.07%. Magnesio tiene 0.48%. Azufre tiene 1.08%. Sodio 1.13%, que son los minerales, los macronutrientes. Los minerales, los micronutrientes, tenemos hierro, tiene 1.86%, zinc 0.023%, cobre 0.04%, manganeso 0.04%, boro 0.121%, molibdeno 0.064% y aluminio 17%. Los minerales que menciono están certificados por el laboratorio que se encuentra escrito o acreditado por la Dirección de Acreditación, que es ENACAL, y está registrado en el registro como 0.50 su número de registración. Es un laboratorio que se encuentra acreditado para poder certificar los minerales que les he indicado en la parte de arriba. ¿Cómo se usa? En los árboles frutales se usa de 4 a 6 kilos por planta. En hortalizas y verduras se usa de 15 a 20 gramos por plantita. En los cereales
se abona de 750 a 1000 kilos por hectárea al boleo y al suelo de la misma forma, de 750 a 1000 kilos. Ese es como fertilizante, como abono. Como abono foliar y insecticida se usa de 4 kilos por 100 litros o 8 kilos por 200 litros. Para los árboles, hortalizas o no, esos son árboles frutales. Y para lo que son verduras se usa 1 kilo por la bomba de 20 litros. Para poder aplicar al suelo lo que se está indicando la dosificación, primero hay que tener en cuenta el análisis del suelo, tanto para aplicar para el suelo y como abono foliar. ¿Por qué? Si no tenemos el análisis del suelo, puede ser que la tierra esté cargada de cualquiera de los minerales que necesita. Capaz tiene bastante fósforo, tiene bastante potasio. Y entonces, si no tenemos análisis del suelo, estamos botando la plata al aire, como dice, ¿no? Porque igual que un médico, el médico para poder tratar a una persona, te mira y te dice, vaya a sacar sus análisis de laboratorio. Vienes con el análisis de laboratorio, el médico lee los análisis, de acuerdo a eso te receta y te dice, regrésese de acá de 5 días, dependiendo del caso cómo se va, o sea, no de acá de 15 días. El ingeniero agricultor es un médico para las plantas, para tratar. Igual tiene que tener análisis del suelo para decir, ah, le falta calcio, hay que aplicar, le falta azufre, hay que aplicar. Pero si no tienes análisis del suelo, está botando la plata al suelo el agricultor. Y tenemos ¿qué es la diatomita, no? Es un fertilizante ecológico orgánico que contiene los minerales, nutrientes principales, secundarios, elementos indispensables en el desarrollo radicular de las plantas y frutos, que se aplican al suelo en forma foliar. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos cuando usamos algas marinas fosilizadas, sea como fertilizante o como abono foliar? Beneficios en áreas de cultivo tenemos: restaura, recupera los suelos contaminados, mejora las condiciones físicas del suelo, regula el pH y el exceso de acidez del suelo, neutraliza los elementos tóxicos del suelo, combate los nemátodos y hongos del suelo, mejora la retención del agua en el suelo. ¿Cuál es el beneficio que te trae en la cosecha o en la siembra? Potencia la buena germinación de semillas, potencia el enraizamiento y crecimiento, mejora el desarrollo radicular de las plantas, mejora la floración y cuajado de los frutos, aumenta la producción en 40-50%, hace el control ecológico de plagas en forma natural. Cuando se usa como insecticida, las algas marinas es una insecticida natural de última generación en el control de plagas, por ser un producto 100% natural, orgánico, inocuo, bioagradable y amigable con el medio ambiente. ¿Qué tipo de plagas combaten? Ácaros, arañas, babosas, caracoles, garrapatas, cucarachas, chinches, hormigas, langostas, borbojos, capullera, gusanos de brote, gusanos de cortadores, gusanos cogolleros, perforadores de hoja, mosca blanca, orugas cortadoras, grillos, mosquitos, tábanos, termitas, pulgones, piojos, polillas, pulgas y otros. Asimismo, las algas marinas controlan los piojos o garrapatas que puedan tener los animales. Después se aplica como talco a los animalitos que están infectados con pulgas y lo va a controlar. También se usa como abono foliar. Las algas marinas fosilizadas es utilizada como abono foliar en los cultivos de árboles frutales para la estimulación de la brotación, floración y cuajado de frutos. La aplicación foliar produce una capa blanca que protege a la planta de los golpes del sol, plagas, estrés, heladas y sequías. Vamos a ver
a veces nosotros estamos equivocados y no nos dice mucho personas entendidas en la agricultura. En el Perú, según el Ministerio de Agricultura, una planta necesita 16 elementos. Las plantas requieren 16 elementos nutritivos esenciales para su crecimiento y producción. Son irreemplazables en sus funciones dentro de las plantas por otros elementos. ¿Cuáles son? Carbono, oxígeno, hidrógeno. En los minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cloro. Son los macronutrientes que la planta necesita. Y los micronutrientes son hierro, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno. Esos 16 elementos debe tener una plantita para que sea alimento para el ser humano. Si cualquiera de ellos falta, no es alimento para el ser humano. Por eso yo digo que hoy el pueblo consume corcho, un corcho envenenado, lleno de pesticidas. No hay alimento, no es alimento para el ser humano. Por eso la incidencia en anemia infantil, desnutrición, TBC, todas esas cosas. Entonces, las algas marinas tienen 15 tipos de minerales. Como anteriormente ya les he señalado. Tiene silicio, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, tiene calcio, tiene magnesio, tiene azufre y tiene sodio como macronutrientes. Y los micronutrientes tiene hierro, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno, aluminio. Vamos a analizar lo que se comenta mucho, se dice el estiércol, el compost, el humus. El estiércol, el animal va a aportar de acuerdo a lo que ha consumido la alimentación. Si ha consumido un forraje que estaba bien alimentado el forraje, lógicamente el estiércol va a tener nutrientes. Pero si el animal consume forraje que solamente ha tenido urea, no va a tener los nutrientes, porque pobre animal no va a hacer milagro dentro de su estómago para que salgan con todos los nutrientes. Entonces, el Ministerio de Agricultura maneja la tabla del estiércol, compost y humus. Vamos a señalarlo. El estiércol nitrógeno tiene 1.64, fósforo tiene 0.96 y potasio tiene 2.5. Solamente tiene esos tres elementos. En lo que es compost, que viene a ser de desechos de las plantas, y vuelvo a decir, si las plantitas han sido alimentadas como debe ser, como pide la tabla, habrá un bien compost. Y si no, si solamente han ido puro químico, no habrá bien compost. Entonces, ¿cuál es la tabla que dice que el Ministerio de Agricultura maneja? Dice, compost, nitrógeno tiene 1.39%, fósforo tiene 0.67% y potasio tiene 0.69%. Humus y lombrices, de la misma forma. Si el materia prima que le está dando al gusano no está bien nutrido, el gusano no va a hacer milagro pues, para poner tantos nutrientes que necesita una planta. Entonces, ¿cuál es la tabla que dice? Dice, humus, nitrógeno tiene 1.54, fósforo tiene 0.21 y potasio tiene 0.46. Eso es lo que puedes encontrar entrando a Ministerio de Agricultura, Agrorural, que tiene esa tabla. Al famoso abono conocido en el nivel mundial, que daña la tierra, quema la tierra y además nos hace daño al ser humano y de paso al medio ambiente. Urea tiene 46% de nitrógeno artificial. Nitrógeno tiene 21% igual, químico artificial. Y para aclarar, a veces falsamente, como anteriormente yo decía, que para poder medicar a un ser humano tiene que tener el análisis laboratorio y para poder suministrar el abono a la tierra, de la misma forma hay que tener al en el suelo. Pero hay una tabla que maneja el Ministerio de Agricultura que en Perú. Dice, los macronutrientes mínimo
50 kilos, máximo 300 kilos. Y los micronutrientes, mínimo 100 gramos, máximo 600 gramos por hectárea. Estamos hablando por hectárea. Si nosotros sumamos los componentes que tiene algas marinas, de los macronutrientes, tiene casi 80 kilos, 79 kilos 724. Y sumamos los micronutrientes en la tabla que les he leído, como necesita 100 a 600 gramos, tiene 19 kilos 274. O sea que está dentro del margen que necesita, como lo vuelvo a decir. Las plantas necesitan, para hacer alimento para el ser humano, de los minerales, los macronutrientes, mínimo 50 kilos, máximo 300 kilos. Si sumamos, vuelvo a repetir, si sumamos los nutrientes, el porcentaje que tiene, las algas marinas ofrece 79 kilos. Y los micronutrientes, como necesita 100 a 600 gramos por hectárea, algas marinas ofrece 19 kilos. Ahora vamos a ver los costos que tiene para producir una planta. Como la planta necesita 13 tipos de minerales, hay que considerar en el mercado lo que cuesta para comprar. En caso de algas marinas, compras un saco de 40 kilos, tiene 15 tipos de minerales. Pero en caso que compres fertilizantes sintéticos, en la tienda que abastecen a los agricultores de fertilizantes, hay que comprar saco por saco. Y he indagado algunos precios. Voy a dar un ejemplo. El silicio, el litro cuesta 80 soles. Nitrógeno amoníaco cuesta 188 soles, 50 kilos. Fósforo de 130 a 240 soles, 50 kilos. Potasio, 185 kilos, 185 soles, 50 kilos. Calcio o nitrato de calcio, 210 soles, 50 kilos. Magnesio, 60 a 90 soles, kilo. Azufre, polvo mojable, 110 soles, 50 kilos. Hierro, 35 soles, kilo. Zinc, 35 soles, libra. Cobre, 15 soles, kilo. Boro, 35 soles, litro. Urea, el que venena a la tierra y al ser humano, 170 soles, 50 kilos. Nitrato, 188 soles, 50 kilos. ¿Cuánto cuesta algas marinas? 100 soles, 40 kilos. Y alga marina se puede usar como fertilizante, como abono foliar, y cuando se usa como abono foliar, sirve como insecticida. 3 en 1. Cuando se usa algas marinas ya no se usa ningún tipo de fertilizante químico. Dentro de este costo que les he leído, no está incluido las pesticidas para combatir, digamos, los gusanos o larvas que atacan a las plantas. No he podido cotijar los precios porque ya me dio pena insertar, es decir, te cuesta 180, 190, 240 soles un saco de fertilizante que consumen mayormente los agricultores convencionales. Entonces acá le paso cómo se extrae las algas marinas en forma natural. No se procesa, no se quema nada. Se saca tal como está de la cantera, se embolsa, se pesa y se cose y se echa a la agricultura. Acá tenemos ahí el palta. Estamos abonando, se abona al suelo. ¿Por qué? Porque bajo suelo trabaja mejor. Mejora las condiciones del suelo, regula el pH y regula la acidez de la tierra. Tenemos abonando en el olivo, igual al olivo, a las plantas frutales estamos abonando 4 kilos, como le dije en la tabla, 4 kilos por planta, ¿no? Y también se usa como abono foliar en los árboles frutales. Tenemos ahí en abonado durazno, tenemos en la producción de naranja,
uva. También se puede usar el abono al suelo antes de plantar. También se usa al aporque, como estamos viendo en la foto, se usa en el aporque en el ají, en la producción de ají. También se usa como abono foliar en la producción de ají. Acá tenemos la foto que está ahí, cómo se prepara como abono foliar. Y como vuelvo a decir, cuando se aplica como abono foliar, sirve como insecticida. Y por último, tenemos el abonado de orégano, que también se puede usar antes de plantar en el suelo. Y esto lo estamos usando después que ha plantado, porque el orégano no tiene mucho raíz tan profundo, así que con el agua normal filtra y levanta ¿cómo se llama? La planta, mejora la producción. Eso sería todo en cuanto a la exposición que les puede dar, cortito. Ahora, estos tipos de productos no solamente se comercializan en el Perú. En España hay una empresa grande que se llama Humus y Fertilizantes. Vende este producto. En Colombia hay una empresa que vende, se llama Agrópolis. Y en México hay una empresa, Montaicide Organics México, y tiene, lo que es la empresa mexicana, tiene certificado a nivel internacional con el certificador OMRI, que es un certificador a nivel mundial. O sea que en otros países este producto es conocido. Además, en México, ellos en su laboratorio han encontrado 8 tipos de minerales macronutrientes, 12 tipos de minerales micronutrientes, 8 tipos de vitaminas y 18 tipos de los aminoácidos. Y acá en el Perú da pena que no puedan analizar un laboratorio. Y da pena también las universidades que enseñan agronomía, que tienen más de 200 millones de soles guardados en las universidades y no son capaces de poner un laboratorio para que los que estudian, los ingenieros agrónomos puedan tener un laboratorio, practicar lo que es análisis de suelo, de tierra, agua, tanto para abono foliar, todas las cositas, pero así es el destino, y vuelvo a decir, los cambios se hacen de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Si habría alguna pregunta, otra, o en todo caso sería, muchas gracias por la atención. ¿En qué partes del Perú está implementándose esto? Yo vengo trabajando desde el año 2018 en la región de Tacna, al sur del Perú, frontera con Chile. ¿Qué superficie, qué explotaciones, qué cantidad está implementando? No, por el momento no estamos trabajando vía exportaciones, toda vez que nosotros, la empresa tiene el objetivo de mejorar la cadena alimentaria de la población. Apuesto a no estoy todavía apostando para la exportación, porque como lo vuelvo a decir, en el Perú nosotros hay bastante índice de anemia, desnutrición. Y le vuelvo a decir, ningún gobierno, nadie trabaja por la prevención. Todos trabajan, todos construyen, hasta hospital de cartón hacen para saquear las arcas, pero nunca trabajan por la prevención. Por el momento la empresa ahorita está dedicado a trabajar el trabajo local y lógicamente seguramente una vez que mejore la condición de salud de la población, trabajaremos en la exportación. ¿Y tiene diálogo con el gobierno o no? Esperar del gobierno que haga esto, no, ellos más se dedican a sembrar cemento, fierro, y a veces yo digo que la planta no da cuema a los políticos, pero el fierro, el cemento sí da cuema, por lo tanto a la planta como no se le puede sacar cuema, no aportan en eso. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de desnutrición, ¿a qué se refiere? ¿Que la planta se transforma en un suplemento o en qué se emplea? Le vuelvo a decir, en la tabla, en la universidad, el Ministerio de Agricultura en el Perú enseña que son 16 elementos indispensables que se debe dar a la planta para que la planta desarrolle, dé frutos y esos frutos sea alimento para el ser humano.
Cualquiera de ellos falta, ya no es alimento para el ser humano. Te pongo un ejemplo. A ver, un carro funciona, batería, agua, gasolina. Si cualquiera de ellos falta, ¿funciona el carro? No funciona. Así de simple. ¿Y usted mide resultados en términos de desnutrición crónica o anemia o no? Si el ser humano no come alimento como debe ser, y vuelvo a decir, comemos corcho y ese corcho está envenenado, lógicamente la persona tiene que enfermarse porque ¿con qué se alimenta? ¿Cuál es su proteína? El cuerpo, usted sabe que necesita vitaminas, proteínas, minerales. Y si no le damos eso, ¿y cómo se consigue eso? Se consigue por medio de lo que se alimenta. Y si el alimento que dice que está comiendo no es alimento, no tiene los minerales, no tiene las vitaminas, no tiene los nutrientes, entonces ¿cómo el ser humano no se va a enfermar? Tiene que enfermarse. Esa parte no manejo porque, como le digo, yo ahorita estoy dedicado a lo que es agricultura. Primero, levantar el agro para que la agricultura entienda que diga, amigo, tú estás mal. La urea no es todo, la urea solamente tiene nitrógeno y la urea sirve para levantar el follaje, pero no te sirve para madurar, no te sirve, no aporta ningún tipo de mineral. Ya. Y aparte de Tacna, ¿está pensando en cubrir otras zonas? Sí, estamos trabajando lo que es en esta época sembrado de arroz, en Camaná, en Ocoña estamos trabajando lo que es sembrado de arroz, estamos trabajando en Moquegua lo que es abonado de palta. Sí, estoy prácticamente acá en el sur. La próxima semana estoy en Pedregal para reunirme con la junta de usuarios que como amablemente me llamaron a una reunión, así que sí, la gente está saliendo o se está escuchando más que todo por el mismo contacto que tienen entre ellos. Usted sabe que el Perú es chico, entre familias se pasan la voz y ya no compres Suria, cómprate diatomita o algas marinas. ¿Dónde está? Está en Tacna, así que así mismo estoy para firmar un convenio con la Cámara Peruana de Productores Agropecuarios, que la semana pasada está en Lima, están interesados, así que vamos a hacer un foro acá en Tacna. Ellos creo que tienen toda la agremiación y tienen filiales a nivel nacional. Ya. Y en las producciones mencionadas por Henry Bayer, en Tumbes, Cañete, Abancay, Huánuco, ¿hay trabajo conjunto o no? No, yo, como le digo, a esa zona no estoy llegando. Ahorita estoy acá en el sur del Perú, Moquegua, Arequipa, Camaná. Hay una pregunta desde el sur. ¿Están Herbie y Magno? ¿Escuchando? Galaxy, qui c'est Ya, hay un comentario aquí. El fertilizante orgánico, algas marinas fosilizadas, es para la media agricultura y la agricultura a gran escala, agroexportación, además de la agricultura familiar o para pequeñas parcelas. Gracias. No, es que la facilidad que tengo, digamos, con este producto, que se puede trabajar a gran escala. ¿Por qué? Como le digo acá, yo tengo un yacimiento que ya está procesado, tiene proceso natural y se puede trabajar a gran escala. No tengo, digamos, limitaciones. No hago el producto en forma artesanal. Este le he encontrado ya procesado, saneado, sacramentado. Por eso le digo, se llaman algas marinas fosilizadas. Y su nombre técnico le llaman diatomita. No solamente está dedicado a la agricultura familiar. Tanto es así, acá en la región de Tacna, tengo, además de ser gerente de esta empresa, soy presidente de Asociación de Productores Orgánicos acá en Tacna. Tenemos un proyecto para trabajar de 30.000, 40.000 hectáreas
100% orgánico, porque tenemos lo principal, tenemos la materia prima que es el abono, y pensamos trabajar con agua del mar, con panal solar, para que el costo sea menos, y eso en el mundo existe, sino que a veces el funcionario pues no mira más allá de su nariz, solamente calienta el asiento y no se preocupa digamos, de la alimentación del pueblo. O sea que yo tengo el proyecto para trabajar 30.000, 40.000 hectáreas con agua del mar y con 100% orgánico. ¿Por qué? Porque para poder decir que voy a exportar es engañar, mentir a la población. La tierra está enfermo. Tantos años se la ha, digamos, abastecido puro químico, y la tierra es igual que el ser humano. Para poder restaurar o para poder curar necesita de 3 a 5 años. Tiene que desintoxicarse, tiene que limpiarse toda esa materia sintética tiene ahí en la tierra. Entonces, demora para poder, digamos, trabajar a gran escala para exportación. Pero si trabajamos de cero con este producto, sí, a 6 meses o 3 meses que salen los productos de tallo corto o cosecha corta, ya se puede exportar, porque también vas a sacar la certificación sin ningún problema. Pero ahora, yo, por ejemplo, este año estoy trabajando 200 hectáreas de olivo en la Llanada de los Palos. No puedo sacar la certificación de noche a la mañana. ¿Por qué? Porque quedan los residuos tóxicos que años anteriores han tenido esas plantas. Así que tienen que esperar 5 años para que se pueda desintoxicar o limpiar, y una vez que ya se ha limpiado todo, saldrá el producto que es orgánico. Muy bien. ¿Hay otras preguntas desde las personas que nos escuchan? Vamos a abrir los micrófonos para ver si hay preguntas desde el Zoom. Je fais tout le monde. Ouais, il peut ouvrir. Hein. Il peut le faire. ¿Está Magno? ¿Está Magno y Henry? ¿Escuchando? Y estoy, Ano. Ah, ya. No hay preguntas de Henry. No le escuché, por favor, ¿podría repetir? No, quería saber si tenía preguntas, comentarios. Bueno, sí, yo también comparto con el amigo el potencial que se tiene en estos fertilizantes orgánicos, ¿no? Si bien cierto son las algas marinas fosilizadas, pues son un recurso natural que la coyuntura que vivimos ahorita en el Perú es una coyuntura política muy incierta, ¿no? Hay una inestabilidad política muy fuerte en el Perú, y el tema de los fertilizantes ha sido un pretexto, ¿no? Para poder convulsionar nuestra coyuntura política. Lamentablemente vivimos un momento muy difícil, a pesar de estar en una situación crítica a nivel mundial, ¿no? Por la guerra y por la pandemia. Aquí en el Perú a veces somos muy egoístas de sumar un problema más al problema mundial, ¿no? Y en el Perú específicamente la coyuntura política se ha tornado muy fea, y han utilizado en el tema agrario, por ejemplo, a la urea como un elemento como para poder hacerlo más crítico todavía la situación. Lo que dice nuestro amigo de Tacna es cierto. O sea, la agricultura no depende solo de urea, ¿no? La urea además es un producto químico muy, de alguna manera, un poco dañina para el sistema de producción que tiene nuestra mediana y pequeña agricultura. Y nos están convirtiendo pues en dependientes de productos importados, ¿no? Cuando tranquilamente podemos tener estos productos alternativos como la diatomita, que se pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? En la mediana y gran agricultura. Bueno, la gran agricultura en realidad no tiene problemas acá. La gran agricultura acá aprovecha la producción para
básicamente para exportación, pero la producción de consumo en general lo hace la pequeña y mediana agricultura. Y es la pequeña y mediana agricultura que por lo general no usan a manera a diestra y siniestra los fertilizantes químicos, pero sí le han querido dar como pretexto para agudizar la situación crítica que vive nuestra política, ¿no? Pero sí, yo comparto definitivamente que incluso en Chile y en Ecuador existen plantas industriales para elaborar fertilizantes orgánicos a partir de las algas, ¿no? La producción de algas ya en el mundo se ha hecho muy común. Se desarrollan, como le digo, a gran escala y la fertilización a base de algas, ¿no? Prácticamente es una gran alternativa para hacer la agricultura, por lo menos la mediana y gran agricultura. Muy bien, gracias Henry. Vamos a... Muchas gracias Romerio, gracias Henry por tan interesantes exposiciones y realidades